Muy buenos días, amados hermanos. En esta oportunidad les compartiré un poco de la palabra de Dios, el cual vamos a seguir avanzando a partir del libro 5 de Salmos, los cuales componen los capítulos del 107 hasta el 150. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña introducción o vamos a hacer una pequeña reseña de este libro, acerca de qué se trata para ponerlos en contexto. Bueno, este libro está compuesto por cánticos y poemas que están divididos, que puede ser para alabanza o lamentaciones. Que eso está en todos los libros, algunos con más frecuencia, como por ejemplo el libro 1 hasta el libro 3 eran más lamentaciones que alabanzas. Pero ellos se están separando en diferentes temas, que pueden ser que son en sí para alabar a Dios por la vida, por la riqueza, por la prosperidad, por todo ámbito. Y todo eso se ve en los salmos. Pero esas partes mayormente son las que nos exhortan a alabar a Jesús, a alabar a Dios por todo, en cualquier circunstancia. Nos exhorta a seguir alabándolo a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestros problemas, lo cual es algo muy importante que tenemos que practicarlo día a día, para algo está en la Torá. Y en esa otra parte habla acerca de cómo el Señor nos protege y cómo su justicia gobierna el mundo. Nos muestra cómo era la vida de David, cómo él a través de sus circunstancias, él seguía alabando, él seguía adorando a Dios. Y veíamos cómo Dios lo ayudaba, cómo Dios no lo desamparaba. Él siempre estaba ahí para él. Y como hemos visto, su vida de David no fue fácil, mas a él no le arrebató el mal, no lo llevó el mal, sino que el Señor lo ha protegido, ha sido fiel con él, como es con nosotros. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. El Señor nos ama. El Señor va a estar ahí siempre para con nosotros. En los momentos que parezcan que ya hemos perdido todo, ahí es cuando Dios está con nosotros, cuando Dios nos va a ayudar, si nosotros abrimos nuestro corazón. Acuérdense de eso, si nosotros abrimos nuestro corazón, o sea, con una condición. Y bueno, vamos a seguir. Pero aquí, en todo esto, yo he hecho como que una tabla, digamos así, que podemos hallar un poco acerca de cómo es la vida del impío o la persona, del impío o la persona necia y la persona sabia, que es la temerosa de Dios. Y miren, para que podamos entrar a esto, tenemos que saber de que todos los libros siempre hay una clase de poemas o poesías, mejor dicho, que hacen a través de la metáfora, hablan cómo es la vida del necio y del justo, con acciones, muestran cómo son ellos, qué cosas hacen en diferentes aspectos. Y es lo que vamos a ver. Es un poco resumido, pero es para que nosotros entendamos. Creo que esto va a ser claro. Y bueno, acá yo lo separé estar y no estar con Dios. Y bueno, estar con Dios nos trae bendición y todo lo que conlleva, riqueza, salud, prosperidad, todo. O sea, vamos a tener, como la palabra dice, bendiciones, vamos a tener cosas buenas por la gracia de Dios. Pero en cambio, el no estar con Dios, vamos a tener maldiciones, como sabemos. Podremos disfrutar por cualquier momento los pecados que nos conllevan a las maldiciones, pero a lo largo del tiempo vamos a caer en la justicia de Dios y ahí vamos a obtener enfermedad, pobreza y etcétera. No por Él, sino por lo que nosotros hacemos, nuestras acciones. Y de ahí seguimos. La persona sabia, la persona que está con Dios, él va a temer a Jehová. O sea, no va a intentar no cometer pecado. Sabemos que todas las personas no son justas, pero se separan en las que piden perdón, los que se humillan de corazón. Ahí vemos la diferencia y los que no. Y estos son los que no están con Dios.
que a pesar de que van a tener aflicciones en todo el tiempo por causa de su desobediencia. Y este tipo de personas no temen a Jehová, por lo que hemos visto. No temen a Jehová y a causa de su pecado sufren por sí solas. Y de ahí se lamentan. Y por esta clase de personas hay lamento. Pero por el otro lado, para los que están con Dios hay alabanza. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros tengamos alguna aflicción, tengamos algún problema, por nuestra carne vamos a estar mal, vamos a estar tristes por obvias razones. Pero no hay que dejar que nuestra carne nos venza, no hay que actuar por emociones, sino hay que actuar por el Espíritu Santo, que esto es una de las cosas más importantes de los que están con Dios. Y toda esa aflicción lo vuelven alabanza y adora al Señor hasta por esa situación, porque saben de que el Señor los pone porque los ama. Y eso es lo que tenemos que entender, el Señor nos ama. Entonces, estas dos personas no son perfectas, pero se diferencian en que uno intenta y hace el bien y el otro no lo intenta, más bien hace todo lo contrario. Pueden tener diferentes causas, pero lo que importa son sus características y los que ellos hacen, las acciones. Y si ustedes se puedan reflejar en esto, está bien. Ustedes refléjense en cualquiera de los dos y vean, de por sí solos tomen una iniciativa para buscar a Dios. Si tú te consideras una persona necia o impía, pídele al Señor, empieza a orar. Como vemos acá, cómo es estar con Dios, que vamos a ver ahorita sus características y vamos a tratar de imitar esas características para alcanzar y para ser una persona sabia. Y bueno, las características, viendo todo esto, es que el sabio teme a Jehová, tiene a Dios en su corazón. O sea, intenta no cometer pecado. Pero en cambio el necio no teme a Jehová, más hace lo que quiere. O sea, él toma su propia iniciativa y hace cualquier cosa. Por eso es que nosotros mismos nos destruimos, porque nosotros tenemos el libre albedrío que nos dio Dios, pero nosotros actuamos por nuestra carne y sabemos que la carne es débil y entonces eso se arraiga con el pecado y el pecado trae maldición y eso es lo que el diablo quiere para nuestra vida. Pero, en cambio, el sabio es humilde y misericordioso. Quise resaltar estos dos porque creo que es muy importante que tenemos que saber. Que el sabio es humilde. O sea, y que cuando él tiene algún error o sabe que cometió un error, él no se va a ensoberbecer. No va a decir, no, yo soy dueño de lo que yo hago. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Pero el sabio, al ser humilde, está ya orando con el Señor, pidiéndole, Señor, perdóname por mis pecados. Y humilde de corazón, que se arrepiente, se le remuerde todo lo que ha hecho. Y ahí es cuando el Señor ve su corazón afligido y lo perdona. Y misericordioso, porque a todas las personas demuestra su amor, refleja el amor de Dios a los demás, como podemos ver. En todo tema que puede ser por riquezas o por las ambiciones y todo, siempre vemos del que la persona sabia siempre va a confiar en el Señor y es una característica muy importante. Pero el necio es obviamente malo, pero hay tantas cosas que podemos decir de este tipo de personas, pero lo único que podemos describir es que es una persona falsa que tiene maldad en su corazón y va a hacer todo lo posible para tener lo suyo, para él enriquecerse, o sea, para ensoberbecerse así. Básicamente no tiene misericordia ni es humilde con nadie, sino es soberbio y todo lo contrario. Y eso es lo que el Señor nos ciega, que nosotros nos creamos más que los demás, hasta que con nuestro propio Dios. Y eso está mal, eso es muy malo, porque nos aprisiona nuestra mente y tiene una ideal muy mala de nuestra vida. Y eso nos hace accionar de mala manera. Y ahí también podemos ver que la persona sabia hace
tres acciones, digamos así. Hay muchas más que son fundamentales y que les voy a decir. Pero la persona sabia alaba, ora y exalta al Señor en todo tiempo. También ayuna, pues hace todo para agradar al Señor. No para agradar a los hombres, sino al Señor. No, pero en cambio el necio no cree en nada, no cree en Dios. Porque si nosotros no estamos con Dios, significa que no creemos en Él. Y entonces significa que adoramos al enemigo. Y también, por último, podemos ver que la persona sabia tiene el Espíritu Santo en su corazón y hace todos los dones, todas las bondades que conlleva. Pero el necio no tiene el Espíritu Santo y, por no tenerlo, actúa por sus emociones y por su carne. Voy a recalcar, estas dos personas no son perfectas, pero uno tiene cualidades y el otro tiene defectos. ¿Me entienden? El sabio, que es el que está con Dios, vemos que es una persona que de por sí alaba, exhorta y es una persona optimista, como podemos ver. Pero en cambio el necio, su misma palabra, es necio. Eso es muy, ¿cómo podemos decir? Muy pequeño, tiene una mentalidad pequeña, se cierra y no deja de entender, no deja que le expliquen, sino que tiene su propio ideal y ese ideal es del enemigo, porque no quiere abrir su corazón a Dios, sino que quiere hacer lo que a él se le place y lo que se le place viene del enemigo. Por eso podemos ver las lamentaciones y las alabanzas. Y también podemos ver en este tipo de los salmos de que el Señor nos manda a que nosotros confiemos más en Él. Como hemos visto y como he recalcado en un inicio, en el libro 1 hasta el 3 habla acerca de muchas lamentaciones, de cómo la gente se lamenta por lo que pasa por el exilio de Babilonia. Pero acá en el libro 5 podemos ver una respuesta a eso, que el Señor va a proveer, el Señor es amor. Y entonces tenemos que saber, y quiero recalcar, de que Dios es justo y su obra es buena. Por lo tanto, Él nos ama. ¿Me entienden? Por algo Él es Dios. Por algo suceden las cosas y hay que tener algo en cuenta. Y como le he dicho ahorita, siempre toda cosa que pasemos pasa por algo. Y va a ser para bien siempre que venga de Dios. Hasta lo malo, lo que nos pasa, las cosas malas que nos pasa a nosotros, es bueno en cierta área para mejorar como personas. No piensen de que el Señor quiere que tú sufras. El Señor no quiere que tú sufras. Él quiere que tú puedas orar, puedas seguirlo a Él para que Él te pueda cubrir. Mas todo lo que pasamos, todo lo malo que tenemos es por nuestras acciones. Y eso se llaman consecuencias. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias por los mensajes que ponen en Facebook. Gracias por seguirme. Espero que este mensaje pueda haber sido de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga en gran manera y nos vemos la próxima semana, hermanos.